No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche, pero la imagen sigue tan clara en mi mente como si hubiera ocurrido ayer. Nunca pensé que algo así me pudiera pasar. Años detrás del volante, recorriendo carreteras interminables de México, enfrentándome a desvelos, asaltos y hasta animales cruzándose de la nada. Pero lo que viví en aquella carretera cerca de la Sierra de Durango es algo que ni los veteranos más supersticiosos podrían haberme advertido. Toda mi vida he sido trailero. Es lo único que conozco. Me gusta la libertad que te da la carretera, aunque también está el sacrificio, días lejos de casa, madrugadas eternas y la constante lucha contra el sueño. En esos días estaba haciendo viajes regulares entre Mazatlán y Torreón, transportando mercancía para una distribuidora. El tramo era largo, pero pagaba bien, y con una familia que mantener, uno no se puede dar el lujo de rechazar un trabajo fijo. Esa noche, sin embargo, algo se sentía raro desde el principio. Había salido tarde del puerto con el camión cargado de cajas llenas de productos. La noche estaba oscura, con nubes gruesas que tapaban cualquier rastro de luna. No era raro que la carretera estuviera desierta. Ese tramo siempre había sido poco transitado a esas horas. Lo que me inquietaba era el silencio. Ni siquiera los grillos se escuchaban. Hice una parada en un pequeño paradero en un pueblito a la orilla de la carretera para echarle un vistazo rápido a las llantas y llenar un termo con café. Mientras revisaba el camión, un hombre viejo, de piel curtida por el sol, salió de la caseta de la tienda. Su ropa estaba raída, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no podía ignorar. «¿Para dónde vas, chofer?», preguntó con una voz áspera. Le dije mi destino, a lo que respondió negando lentamente con la cabeza. «No tomes el tramo directo por la sierra esta noche. No están bien las cosas por allá». «¿Asaltos?», pregunté, pensando en los riesgos habituales. El viejo hizo una pausa larga, mirándome como si intentara decidir si decirme más o no. «No, muchacho, hay cosas que no entienden de balas». Reí, tratando de quitarle peso al ambiente extraño que había creado. «Gracias por el consejo, pero si tomo otro camino, no llego a tiempo». «Es tu alma, no la mía», no dije más y volví al volante, pero esas palabras me dejaron una incomodidad que no pude sacudirme. Después de 2 horas de conducción por la sierra, los caminos comenzaron a volverse más estrechos y sinuosos. Las curvas parecían interminables, y el café que había tomado ya no era suficiente para mantenerme alerta. Encendí la radio para distraerme un poco, pero solo lograba captar estática. Lo apagué y abrí la ventana para que el aire fresco de la montaña me despejara. De repente, una figura apareció en el borde de mi visión. Era algo pálido, parado junto a la carretera, pero cuando volví a mirar, no había nada. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada y traté de concentrarme. Entonces lo sentí. Algo frío tocó mi brazo izquierdo, como una ráfaga de viento helado, pero diferente. Al girar la cabeza lo vi. Un brazo delgado y pálido se extendía desde la ventana del copiloto, agarrándome con una fuerza que no debería tener algo tan frágil. Los dedos, largos y huesudos, se enterraban en mi piel como garras. Grité y traté de soltarme, pero en el forcejeo mis manos se salieron del volante. El camión se desvió bruscamente hacia la derecha y antes de que pudiera reaccionar, choqué contra una roca al borde del camino. El impacto fue brutal. Las cajas en el remolque se estrellaron entre sí y mi cabeza golpeó el volante. Quedé aturdido por unos segundos, pero cuando recobré el sentido, lo primero que hice fue mirar hacia la ventana. No había nadie. Mi brazo, sin embargo, estaba marcado con moretones, como si realmente me hubieran agarrado. Un frío inexplicable invadió la cabina, aunque el motor seguía funcionando. Miré a mi alrededor, pero el camino estaba desierto. Entonces escuché un sonido, algo arrastrándose por el asfalto, como si algo pesado y mojado se deslizara lentamente hacia el camión.
Bajé del camión sosteniendo una linterna que llevaba siempre conmigo. Al apuntar hacia el sonido, mi corazón casi se detuvo. A unos metros de mí, una figura humanoide se arrastraba por el suelo. Su piel era pálida como el brazo que había visto y su cuerpo estaba cubierto de llagas. Lo más aterrador eran sus ojos, negros, completamente vacíos, pero llenos de algo que no era humano. «No deberías estar aquí», dijo, aunque su boca no se movía. La voz resonó en mi cabeza, como si alguien la hubiera implantado ahí. Di un paso atrás, tambaleándome, pero tropecé y caí al suelo. La figura avanzó un poco más, moviéndose con una velocidad antinatural para algo que parecía tan débil. «Déjame en paz», grité, aunque mi voz salió quebrada por el miedo. La cosa se detuvo, inclinando la cabeza como si me estuviera estudiando. «Ya no puedes irte». Con una fuerza que no sabía que tenía, me levanté y corrí de vuelta al camión. Cerré la puerta de un golpe y puse el seguro. Encendí el motor y pisé el acelerador, ignorando el daño que pudiera haber sufrido el vehículo en el choque. El remolque tambaleaba peligrosamente mientras tomaba las curvas a toda velocidad. Pero no me importaba. Solo quería salir de allí. Cuando miré por el retrovisor, la figura estaba parada en medio de la carretera, cada vez más lejos, hasta que desapareció en la oscuridad. Sin embargo, la sensación de que algo me seguía no desapareció. El aire dentro de la cabina seguía helado, y en cada curva sentía como si algo invisible estuviera sentado en el asiento del copiloto, mirándome. Llegué al amanecer a un paradero en las afueras de Torreón, con las manos temblorosas y el cuerpo entero cubierto de sudor frío. Bajé del camión y caminé directamente hacia una pequeña fonda donde solía desayunar. La señora que atendía, una mujer amable que siempre me ofrecía un café sin que se lo pidiera, me miró con preocupación. «Pareces haber visto un muerto, muchacho». «Algo peor», le respondí, con una voz tan débil que apenas me reconocí. Ella me miró fijamente, pero no dijo nada más. Solo me sirvió café y me dejó en paz. Desde ese día, nunca volví a tomar ese tramo por la sierra. Algunos compañeros me dijeron que tal vez fue una alucinación por el cansancio, pero yo sé lo que vi. A veces, cuando manejo de noche, siento un escalofrío en el brazo izquierdo, y aunque trato de no mirar, siempre temo que, al girar la cabeza, ese brazo delgado y pálido vuelva a aparecer por mi ventana. No sé si alguna vez te ha pasado, pero hay cosas que simplemente no tienen explicación. A veces, cuando estoy estacionado en alguna pensión de camiones, escucho a otros choferes contar sus historias. Algunos hablan de luces extrañas en la carretera, de sombras que los siguen, de cosas que no cuadran. Yo siempre había sido escéptico, ¿sabes? Pero después de lo que me pasó en la carretera que conecta Ciudad Victoria con San Luis Potosí, ya no dudo de nada. Esa semana había sido dura. Llevaba una carga de electrodomésticos que debía entregar en San Luis Potosí. El cliente estaba presionando para que llegara antes del amanecer, así que decidí tomar la carretera por la Sierra Madre Oriental. Es un tramo conocido por ser complicado, pero a esas alturas ya me sentía confiado. Había pasado por ahí tantas veces que podía recorrerla casi con los ojos cerrados. Salía al atardecer. El cielo estaba teñido de un naranja que poco a poco se iba desvaneciendo, dando paso a una oscuridad que parecía más densa de lo normal. Siempre reviso mi camión antes de cada viaje, y ese día no fue la excepción. Las llantas estaban bien, los frenos ajustados y el tanque lleno. Todo en orden, o al menos eso pensé. La primera parte del trayecto fue tranquila, el motor rugía parejo, y en la cabina solo se escuchaba la música de mi radio. Había poca actividad en la carretera, lo cual era normal a esas horas. Todo cambió cuando el sol terminó de desaparecer. Sentí algo, un leve roce en el pie derecho. Al principio pensé que había movido mal la alfombra, pero cuando miré,
No había nada fuera de lugar. Ajusté mi bota y seguí conduciendo, tratando de no darle importancia. Sin embargo, unos minutos después volvió a pasar. Fue más intenso, como si alguien me tocara de forma deliberada. Bajé la vista de nuevo y esta vez mi corazón empezó a latir más rápido. La alfombra estaba completamente plana y no había absolutamente nada que pudiera estar causándolo. ¿Qué rayos?, dije en voz baja, intentando convencerme de que era mi imaginación. Intenté concentrarme en la carretera, pero no podía sacudirme la incomodidad. Cada pocos kilómetros sentía ese maldito roce y con cada toque me ponía más nervioso. Encendí la luz de la cabina y revisé todo. No había ratones, ni cables sueltos, ni objetos tirados. Nada. El interior estaba impecable, como siempre. Cuando me resigné a ignorarlo, fue que las cosas se pusieron realmente raras. Estaba bajando una pendiente cuando sentí que el pedal del freno se hundía solo. Era como si alguien estuviera presionándolo desde abajo. Mi primer pensamiento fue que el sistema hidráulico estaba fallando, pero el freno no reaccionaba de forma errática. Era un movimiento suave y controlado, como si una mano invisible lo estuviera manejando. «No puede ser», murmuré mientras intentaba mantener la calma. Me orillé en un espacio para emergencias y apagué el motor. Todo estaba en silencio, excepto por mi respiración agitada. Me quedé ahí, sentado, esperando algo, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando me armé de valor, bajé del camión y revisé los frenos. No había fugas ni daños evidentes. Todo estaba en perfectas condiciones. Volví a subir a la cabina. No quería, pero tenía que seguir adelante. Había un cliente esperando y si no llegaba a tiempo, el atraso me iba a costar una multa considerable. Me persigné y arranqué, intentando convencerme de que todo había sido un problema técnico temporal. La carretera se había vuelto más sinuosa y la oscuridad era tan profunda que parecía que los faros apenas iluminaban unos metros delante de mí. Todo estaba en calma cuando, de pronto, vi algo por el rabillo del ojo. Era un movimiento rápido, como una sombra que cruzó frente a los focos. Reduje la velocidad y escudriñé el camino, pero no vi nada, solo el asfalto y los árboles inmóviles a los lados. «Estás cansado, hombre. Ya basta de tonterías», me dije a mí mismo, tratando de retomar el control de mis pensamientos. Entonces lo sentí otra vez, ese maldito roce en el pie, pero esta vez no fue leve, fue un agarre. Sentí como si una mano fría y huesuda me sujetara con fuerza. Grité y casi pierdo el control del volante. Miré hacia abajo desesperado y ahí estaba. Una mano grisácea, con dedos alargados y uñas que parecían cuchillas, salía de debajo del asiento. «No puede ser», grité mientras movía el pie con todas mis fuerzas para liberarme. El camión comenzó a zigzaguear y apenas logré enderezarlo. Cuando volví a mirar, la mano ya no estaba. El pedal del freno, sin embargo, seguía hundiéndose solo, como si quisiera obligarme a detenerme. Decidí no parar, aunque mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Fue entonces cuando lo vi. Una figura apareció en medio de la carretera, inmóvil, mirándome directamente. Era alta y delgada, con un rostro imposible de distinguir. Frené de golpe y esta vez no fue porque el pedal se moviera solo. El camión se detuvo a unos metros de la figura y por un momento todo quedó en un silencio aterrador. La figura comenzó a acercarse lentamente. Pude ver que no caminaba. Parecía deslizarse como si no tocara el suelo. Mis manos temblaban en el volante y por un segundo pensé en salir corriendo, pero estaba paralizado. La figura llegó hasta mi ventana y, aunque no tenía ojos visibles, sentí su mirada clavarse en mí. Entonces habló. «No debiste venir por aquí». La voz era profunda y resonante, como si viniera desde el mismo fondo de la tierra. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire.
No lo pensé dos veces. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas y el camión respondió con un rugido. Los árboles pasaban como sombras fugaces a mi alrededor y cada kilómetro parecía eterno. La carretera era un laberinto y sentía que nunca iba a terminar. La mano no volvió a aparecer, pero el miedo seguía conmigo como una sombra que se negaba a dejarme. Cuando finalmente llegué a un pequeño pueblo, ya era de madrugada. Me detuve en una fonda y pedí un café. Apenas podía sostener la taza. La mesera me miró con curiosidad y me preguntó si estaba bien. Tuve una noche difícil, le respondí, intentando no parecer loco. Un anciano que estaba sentado cerca de la barra me escuchó y se acercó. Me miró con seriedad y me dijo: «Pasaste por la carretera de la sierra, ¿verdad? No eres el primero al que le pasa algo extraño ahí». «¿Qué quiere decir?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El anciano suspiró y se inclinó hacia mí. «Dicen que esa carretera está maldita. Muchos han visto cosas, sombras, figuras, y algunos nunca regresan». No sabía qué decir. Terminé mi café en silencio y volví al camión. Desde ese día, evito esa ruta a toda costa, y aunque intento convencerme de que todo fue mi imaginación, cada vez que siento algo en mis pies, mientras manejo, el miedo vuelve, como un fantasma que nunca se irá del todo. Soy un hombre común, de esos que encuentras en cualquier parada de camiones. Vivo en el norte del país, aunque mi trabajo me lleva por todas partes. Manejar un tráiler no es solo un empleo, es una forma de vida, días enteros en la cabina, con el rugido constante del motor como tu única compañía y una taza de café frío en el portavasos. Pero, por otro lado, las horas solitarias también me han dado tiempo para pensar, y siempre he creído que las carreteras cuentan historias. Lo que no sabía es que una de esas historias estaba esperando para arrastrarme con ella. Transportar un cargamento de acero desde Monterrey hasta Chihuahua. La ruta no era nada fuera de lo común, aunque esa semana se reportaron tormentas en algunas zonas de la carretera libre. Para un trailero con experiencia, esas cosas no son más que parte del trabajo. Lo que sí me incomodó un poco fue la hora en que tendría que salir, justo al caer la noche. Estaba cargando el tráiler cuando uno de los muchachos del almacén me hizo un comentario que, en su momento, me pareció un chiste. «Oye, ¿y no te da miedo pasar por la sierra a estas horas? Dicen que ahí se aparece la sombra». Me reí y negué con la cabeza, aunque algo en su tono me dejó inquieto. La sombra. Era uno de esos cuentos que se escuchan en las paradas y en las sobremesas de los restaurantes de carretera. Que si una figura negra se atraviesa frente a los camiones, que si aparece en los espejos retrovisores, que si persigue a los conductores que viajan solos. Nunca le había dado importancia. Esa noche, sin embargo, lo recordé. Los primeros kilómetros transcurrieron sin incidentes. La carretera estaba tranquila, aunque el cielo se oscureció rápidamente por las nubes que anunciaban lluvia. Encendí el estéreo para mantenerme despierto y ajusté los faros. En el parabrisas, las primeras gotas de agua comenzaron a caer. Todo parecía normal. La primera señal de que algo andaba mal ocurrió cuando pasé un pequeño poblado que apenas recuerdo por su nombre. Era uno de esos lugares donde solo hay una gasolinera, un par de casas y un puesto de tacos, iluminado con una bombilla amarilla. Noté que la mayoría de las luces estaban apagadas, como si el pueblo entero estuviera dormido o abandonado. Incluso el puesto de tacos estaba cerrado. No le di demasiada importancia, aunque algo me incomodaba. Tal vez es solo la lluvia, pensé. Avancé unos 30 minutos más hasta llegar a un tramo particularmente solitario de la carretera, rodeado de montañas y árboles. La señal del celular desapareció, lo cual tampoco era raro. Aquí no había otra cosa que el sonido del motor y la monotonía del pavimento. Fue en ese momento cuando lo sentí por primera vez, una presión en el pecho. Al principio fue ligera, casi como si me faltara el aire.
Me incorporé en el asiento y tomé un sorbo de agua, pero la sensación no desapareció. Por el contrario, comenzó a intensificarse. Era como si algo invisible estuviera empujándome con fuerza, clavándose en mi pecho y robándome el aliento. Mi corazón comenzó a acelerarse y un sudor frío cubrió mi frente. Pisé el freno con brusquedad, haciendo que el tráiler se detuviera en medio de la carretera. ¿Qué demonios?, murmuré mientras trataba de recuperar el aliento. El tráiler quedó en silencio, con el motor ronroneando al ralentí. Miré a mi alrededor. No había nada, ni un solo vehículo, ni siquiera el ruido de la lluvia que ahora caía con fuerza. Solo yo, atrapado en una sensación que no podía explicar. Abrí la puerta de la cabina y bajé para despejarme. El aire fresco golpeó mi rostro, pero la presión en el pecho no cedía. Sentí que mis piernas temblaban y me apoyé contra el tráiler. Fue entonces cuando lo vi, al borde de la carretera. Una figura estaba de pie. Era alta y completamente inmóvil, como si me estuviera observando. ¿Todo bien?, grité, intentando sonar seguro, aunque mi voz salió entrecortada. La figura no respondió, ni siquiera se movió. Traté de enfocar mejor, pero la lluvia y la oscuridad dificultaban distinguir detalles. Por un momento pensé que podría ser un árbol, pero había algo extraño en su forma, algo que no era natural. Subí de nuevo al tráiler y encendí las luces altas. El haz de luz iluminó la carretera y los árboles cercanos, pero no había rastro de la figura. Había desaparecido. Mi pecho comenzó a relajarse, aunque seguía sintiendo una inquietud que no podía sacudirme. Arranqué el camión y continué conduciendo, esta vez más despacio. Todo en mí estaba alerta, como si mi instinto supiera que algo andaba terriblemente mal. El camino comenzó a retorcerse con las curvas de la sierra y la lluvia se volvió más intensa. Mis manos estaban tensas en el volante. Entonces ocurrió de nuevo. Una sombra cruzó frente a los faros, tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Pisé el freno con fuerza y las llantas derraparon en el pavimento mojado. El tráiler se detuvo apenas a unos metros de un barranco. Me quedé ahí, con el corazón latiendo desbocado, mirando hacia el vacío. No había nada en la carretera, nadie, pero yo sabía lo que había visto. El resto del viaje fue una prueba de resistencia. Cada kilómetro se sentía eterno, y cada sombra parecía esconder algo. Finalmente, llegué a una pequeña parada en medio de la nada. Era una tienda de abarrotes con un par de mesas y una cafetera vieja. Entré temblando, más por el nerviosismo que por el frío. ¿Todo bien, joven?, me preguntó la mujer detrás del mostrador, una señora de cabello canoso y ojos amables. Solo necesito un café, respondí, tratando de sonar normal. Mientras ella servía la bebida, le conté lo que había pasado. Esperaba que se riera o me dijera que estaba imaginando cosas, pero en lugar de eso, su rostro se oscureció. Dicen que en esta carretera pasan cosas raras, dijo en voz baja, casi como si no quisiera que nadie más la escuchara. Sobre todo en noches como esta. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. La mujer se encogió de hombros, pero su expresión dejó claro que sabía más de lo que decía. Pagué mi café y regresé al tráiler, con la sensación de que no estaba solo. Esa noche llegué a mi destino sin más incidentes, pero algo había cambiado en mí. Desde entonces he evitado esa carretera. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y esa noche aprendí que no todas las historias de traileros son simples cuentos para asustar. Algunas, como la mía, son advertencias. Si alguna vez pasas por la sierra en una noche de tormenta, ten cuidado, porque hay cosas en la oscuridad que no deberían estar ahí. Esa semana había tomado una carga pesada de autopartes desde Monterrey hasta un pequeño taller en Coatzacoalcos.
El viaje iba a tomar 2 días, con una parada en un punto de descanso cerca de Tuxtepec. La ruta no era particularmente peligrosa, al menos no para un camionero experimentado como yo. Pero la carretera tenía su historia. Decían que durante la noche era común escuchar cosas extrañas, ver luces donde no debería haberlas, o incluso encontrarte con alguien que desaparecía en cuanto te acercabas demasiado. Yo no creía en esas historias, al menos no entonces. Esa tarde, mientras conducía, el cielo empezó a cubrirse con nubes pesadas. El sol desapareció detrás de un manto gris y pronto cayó una lluvia fina que hacía que el asfalto se sintiera resbaloso. La radio del camión, que siempre sintonizaba para mantenerme despierto, empezó a fallar. Primero perdió señal y luego comenzó a emitir un sonido estático que se mezclaba con algo que sonaba como voces lejanas. Apagué el aparato y seguí adelante, concentrándome en el camino. Cuando finalmente llegué al punto de descanso, ya era de noche. No había otros camiones estacionados, lo que era raro porque ese lugar solía estar lleno de traileros. Tal vez la lluvia los había retrasado. Me estacioné cerca de una lámpara que parpadeaba, dejando el motor encendido mientras hacía una inspección rápida del remolque. Abrí la puerta del camión y bajé, sintiendo el aire frío de la noche. Saqué mi linterna y rodeé el remolque, verificando que las luces estuvieran funcionando y que no hubiera ninguna llanta floja. Todo parecía en orden. Fue entonces cuando lo sentí. Un empujón fuerte, directo en la espalda, me lanzó hacia adelante. Tropecé y casi caigo de bruces al suelo, pero logré recuperar el equilibrio. El corazón me dio un vuelco y giré de inmediato con la linterna en alto, buscando al culpable. «¿Quién anda ahí?», grité, mi voz cortando la oscuridad. No había nadie. El lugar estaba completamente desierto y lo único que se escuchaba era el sonido de la lluvia cayendo sobre el metal del camión. Avancé un par de pasos hacia la parte trasera del remolque, iluminando cada rincón. Nada, solo silencio. Cuando estaba por regresar a la cabina, escuché algo más. Un chirrido metálico, como si alguien estuviera moviendo el remolque. Me quedé inmóvil, sintiendo el frío subir por mi espalda. La luz de mi linterna temblaba en mi mano mientras giraba lentamente para mirar hacia el remolque. Y lo vi moverse. No era un movimiento normal, como el que haría por el viento o si alguien subía. Era como si algo estuviera sacudiéndolo desde adentro. Las cadenas de seguridad tintineaban y los seguros parecían tensarse. Tragué saliva y me acerqué con cautela. «¡Sal de ahí!», grité, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. Sin respuesta, subí al estribo del remolque y tiré de la puerta, que estaba asegurada con un candado. Intenté tranquilizarme, recordándome que era imposible que alguien estuviera adentro. Yo mismo había cerrado la puerta en Monterrey y nadie podía haberla abierto sin la llave. Pero entonces el remolque se sacudió con tal fuerza que perdí el equilibrio y caí al suelo. «¡Maldita sea!», exclamé mientras me levantaba. En ese momento, las luces de la lámpara del estacionamiento se apagaron de golpe, dejando todo en completa oscuridad. Solo la tenue luz de mi linterna iluminaba el lugar y el sonido de la lluvia parecía haberse intensificado. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más pesado, como si algo invisible me rodeara. El remolque dejó de moverse y por un instante pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Mientras retrocedía hacia la cabina, escuché un ruido sordo, como si algo pesado cayera al suelo dentro del remolque. Fue un golpe seco que reverberó en el aire. Mi instinto me decía que subiera al camión y me largara de ahí, pero algo, una mezcla de curiosidad y miedo, me hizo quedarme. Decidí revisar la parte trasera una vez más, con la linterna firme en la mano. Pero justo cuando me acerqué, un golpe ensordecedor sacudió las puertas del remolque desde adentro, como si algo estuviera intentando salir. Me congelé en mi lugar, incapaz de moverme. Entonces escuché algo que me heló la sangre,
un murmullo bajo, como si alguien hablara del otro lado de las puertas. Di un paso atrás, respirando con dificultad. En ese momento sentí que algo me observaba, aunque no podía verlo. Era una sensación intensa, casi física. Giré hacia la cabina, listo para correr, pero la puerta del camión se cerró de golpe delante de mí. «¡No, no, no!», grité mientras corría hacia la puerta, tirando desesperadamente de la manija. Estaba cerrada con seguro. Miré a mi alrededor buscando una explicación, pero el estacionamiento seguía vacío. El miedo me consumía, pero también sabía que no podía quedarme ahí. Di un par de pasos hacia atrás, mirando el camión y el remolque. Fue entonces cuando lo vi. A través de la lluvia distinguí una figura. Era alta y delgada, con una silueta borrosa que parecía moverse de forma antinatural. Estaba parada junto al remolque, inmóvil, como si me estuviera observando. Intenté iluminarla con la linterna, pero la luz parpadeó y se apagó, dejándome a oscuras. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Ya no me importaba qué estaba pasando o quién o qué era esa cosa. Mi único pensamiento era salir de ahí con vida. Corrí hacia el camión, golpeando la puerta con todas mis fuerzas. Para mi sorpresa, se abrió, como si nunca hubiera estado cerrada. Subí de un salto, encendí el motor y pisé el acelerador. Mientras salía del estacionamiento, vi por el espejo retrovisor cómo la figura seguía de pie junto al remolque, mirándome. El remolque, sin embargo, parecía más pesado, como si algo lo estuviera arrastrando hacia atrás. Pero no me detuve. Conduje lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Llegué a un poblado unas horas después, temblando y con las manos agarrotadas en el volante. Dejé el camión en un lugar iluminado y corrí a buscar ayuda. Cuando volví con un par de personas, el remolque estaba vacío. Las cadenas de seguridad estaban rotas y el interior estaba completamente destrozado, como si algo lo hubiera desgarrado desde adentro. Nadie supo explicarlo. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que viví esa noche, pero una cosa es segura: jamás volveré a detenerme en esa carretera. Y cada vez que conduzco por la noche, siento que algo o alguien podría estar siguiéndome. Porque, aunque no lo vea, sé que está ahí, esperando. Nunca pensé que contaría esto, pero creo que es importante que lo sepan. No es fácil para mí hablar de esa noche, pero si mi experiencia puede ayudar a alguien a evitar lo que viví, entonces vale la pena. Había cargado mi tráiler con electrodomésticos en Querétaro y mi plan era llegar al amanecer. Tenía experiencia manejando de noche, así que no me preocupaba mucho. Además, las carreteras estaban más tranquilas, sin los embotellamientos y el tráfico pesado del día. Esa noche estaba despejada, la luna iluminaba el camino y el motor de mi camión rugía como un viejo amigo que te acompaña en el silencio. Todo parecía normal, salvo una pequeña incomodidad que sentía en el pecho. Al principio, lo atribuí al café que había tomado antes de salir. Esos brebajes baratos de las gasolineras suelen jugarle malas pasadas al estómago. Pero mientras avanzaba por la carretera 57, esa incomodidad empezó a sentirse más como un mal presentimiento. Decidí detenerme en una estación de servicio a mitad de camino para cargar combustible y estirar las piernas. El lugar estaba casi vacío, salvo por un par de camioneros que platicaban junto a sus unidades. Los saludé con un gesto de cabeza mientras llenaba el tanque. Uno de ellos, un hombre mayor con sombrero de ala ancha, se me acercó. ¿Rumbo a dónde, joven?, me preguntó con una voz ronca, como si estuviera acostumbrado a gritar sobre el ruido de los motores. «A San Luis Potosí», respondí, tratando de sonar casual. El hombre asintió lentamente, pero su mirada se tornó seria. «Cuidado en el tramo después del Puente Grande. Dicen que pasan cosas raras por ahí». Me lanzó una última mirada antes de regresar con su compañero. No le di mucha importancia.
Los camioneros siempre tienen historias y muchas veces son para pasar el rato. Terminé de cargar el combustible, me serví otro café y regresé al camino. Todo estuvo tranquilo hasta que pasé el puente del que me había hablado aquel hombre. La carretera estaba más oscura de lo normal, como si las luces de los postes apenas iluminaran el asfalto. Bajé un poco la velocidad, más por precaución que por otra cosa. Fue entonces cuando lo vi. A un costado de la carretera, justo en el límite de mi visión, había alguien parado. Al principio pensé que era un automovilista varado, pero al acercarme me di cuenta de que no era eso. Era una figura alta, envuelta en lo que parecía ser un manto oscuro que le cubría completamente. No llevaba linterna, ni hacía señales para pedir ayuda. Simplemente estaba ahí, inmóvil. El corazón me dio un vuelco. Algo en esa presencia me erizó la piel. Mientras pasaba junto a ella sentí que me observaba, aunque su rostro estaba completamente cubierto. No sé por qué, pero no pude evitar mirar por el retrovisor. La figura seguía ahí, pero ahora parecía más cerca del carril. No es nada, solo estás cansado, me dije a mí mismo, tratando de calmarme. Unos kilómetros más adelante, comencé a sentirme extraño. Era como si el aire dentro de la cabina estuviera más pesado, más denso. Subí el volumen de la radio para distraerme, pero no ayudó. Fue entonces cuando ocurrió. Estaba concentrado en el camino cuando, de repente, sentí algo en mi mejilla. Era un roce frío, como el toque de una mano helada. Di un respingo y solté el volante por un instante. Cuando giré la cabeza lo vi. Junto a mí, por apenas un segundo, había una figura oscura. Su rostro estaba oculto bajo el manto, pero su mano aún estaba levantada, como si acabara de tocarme. El pánico me invadió y en mi desesperación tiré del volante hacia la derecha. El tráiler se salió del camino y golpeó un poste de luz con un estruendo que hizo eco en la noche. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que el camión estaba inclinado. Las luces delanteras iluminaban un terreno baldío lleno de maleza. Me revisé para asegurarme de que no tenía heridas graves. Afortunadamente, el cinturón de seguridad había evitado lo peor. Sin embargo, la cabina estaba en completo silencio. La radio se había apagado y el único sonido era mi respiración agitada. Intenté calmarme, pero cuando miré al espejo retrovisor, sentí que el alma se me caía al suelo. Ahí estaba. La figura oscura estaba detrás del camión, inmóvil, mirándome. Cerré los ojos esperando que desapareciera, pero cuando los abrí, seguía ahí. No sé cómo reuní el valor, pero abrí la puerta de la cabina y salí tambaleándome. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, grité con la voz quebrada. La figura no respondió, solo permaneció ahí, observándome. Entonces comenzó a moverse. No caminaba, se deslizaba hacia mí como si flotara sobre el suelo. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Di la vuelta y corrí hacia la carretera, dejando atrás el camión. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente vi las luces de otro camión acercándose. Me paré en medio de la carretera, agitando los brazos como un loco. El conductor frenó de golpe y bajó rápidamente. «¿Qué te pasa, hombre? Casi te atropello», me gritó. Le expliqué entre jadeos lo que había pasado, aunque omití los detalles más extraños. No quería que pensara que estaba loco. El hombre, viendo mi estado, me llevó a la cabina de su camión y me ofreció agua. «Por aquí pasan cosas raras, compadre. No eres el primero que sale corriendo de esa zona». Me miró con seriedad mientras encendía un cigarro. «Pero no te preocupes. Yo te llevo hasta San Luis. Mañana arreglas lo del tráiler». Al día siguiente volví con una grúa para recuperar mi camión. Mientras esperaba, hablé con un trabajador de la zona que me contó algo que me dejó helado. Hace muchos años, en ese mismo tramo, un autobús lleno de pasajeros se salió de la carretera y se incendió. Muchos murieron y dicen que algunas almas no han encontrado descanso. No sé si lo que vi esa noche fue una de esas almas o si simplemente estaba demasiado cansado y mi mente me jugó una mala pasada.
Lo único que sé es que, desde entonces, nunca manejo solo por esa carretera. Si alguna vez tienes que pasar por ahí, ten cuidado. Y si ves una figura junto al camino, sigue de largo, no te detengas. Aquella noche no estaba en mi mejor momento. La carga era urgente, la paga decente, pero el cansancio pesaba más que la promesa del dinero. Años manejando mi tráiler por las carreteras de México me habían curtido, pero también me habían dejado marcas. El insomnio, los dolores en la espalda y esa soledad que te acompaña como una sombra cuando cruzas kilómetros de asfalto vacío. Había salido del estado de San Luis Potosí con destino a un pequeño pueblo en la sierra. No era un trayecto desconocido, pero tampoco era de los que me gustaban. Había algo en esa ruta que siempre me ponía incómodo, como si la misma carretera no quisiera que la recorriera. Una advertencia que aprendí a ignorar con los años, porque en este negocio el tiempo es dinero y las rutas se toman sin preguntar. Recuerdo que la noche había caído rápido, como un telón pesado que no me dejó prepararme. Encendí las luces del tráiler, asegurándome de que alumbraran bien, y revisé los espejos. Era un ritual que hacía cada noche, casi sin pensarlo. El motor rugía bajo mis pies mientras la radio escupía un programa de música norteña que intentaba ahogar el silencio del camino. Pero aquel silencio parecía diferente. El primer tramo fue tranquilo. La carretera estaba en buen estado, algo raro considerando las lluvias recientes. No vi muchos autos, salvo un par de camionetas viejas y algún autobús destartalado que me cruzó como si estuviera compitiendo en un rally. Todo normal, hasta que llegué al túnel. El túnel estaba a unos 20 minutos de mi destino. Bueno, eso creía. Había pasado por ahí varias veces antes, pero no recordaba que la entrada luciera tan deteriorada. Los muros estaban cubiertos de manchas oscuras, como si el tiempo y la humedad hubieran hecho de las suyas. Encendí las luces altas, algo que suelo evitar, pero esa noche sentí que necesitaba ver más allá de lo que la oscuridad me permitía. Mientras me acercaba, vi que el túnel no estaba iluminado por dentro. Ni un solo foco funcionaba. Me pareció extraño, pero no tanto como para preocuparme. Muchas veces, en las carreteras más olvidadas, las reparaciones tardan años o simplemente no llegan. Apreté el volante, ajusté la velocidad y avancé. El aire dentro del túnel era diferente. Podía sentirlo incluso con las ventanas cerradas. Era pesado, frío, como si algo lo hubiera drenado de vida. Avancé despacio, no tanto por miedo, sino porque el camino era estrecho y no quería arriesgarme a golpear las paredes con la carga. Entonces la vi. A unos 100 metros frente a mí, en medio del túnel, apareció una figura. No caminaba, no se movía, simplemente estaba ahí, plantada en medio del asfalto. Mi corazón dio un vuelco. Lo primero que pensé fue que se trataba de alguien pidiendo ayuda, quizás un auto descompuesto o algún borracho que se había metido en el túnel buscando refugio. Bajé la velocidad hasta casi detenerme, pero algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. El tráiler iluminó a la figura y pude verla mejor. Era una persona, sí, pero no parecía estar bien. Su ropa estaba desgarrada, sucia, y no distinguía su rostro. Solo sabía que era alta, con una postura rígida que no parecía humana. Toqué el claxon para que se moviera, pero no reaccionó. «¡Oye!», grité, bajando un poco la ventana, aunque no estaba seguro de que quisiera oír la respuesta. Nada. Pisé el freno con cuidado, tratando de detenerme a unos metros de distancia, pero el tráiler patinó un poco. Los neumáticos chillaron contra el pavimento húmedo y sin querer golpeé una de las paredes del túnel con el costado del remolque. Maldije entre dientes y miré hacia adelante, pero la figura ya no estaba. «¿Qué demonios?», murmuré, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda.
Volví a mirar los espejos y revisé las cámaras. Nada. Era como si nunca hubiera estado ahí. Decidí avanzar. No podía quedarme mucho tiempo parado en un lugar así. Era peligroso y la carga no esperaría. Pero apenas avancé unos metros, la figura volvió a aparecer. Esta vez estaba más cerca, justo en la línea media del túnel. El aire dentro de la cabina se volvió insoportable. Sentía que me faltaba el oxígeno, como si algo estuviera exprimiendo mis pulmones. «Quítate», grité de nuevo, tocando el claxon con más fuerza. Pero no se movió. Mi instinto me decía que no debía salir de la cabina, así que busqué mi linterna, bajé la ventanilla, apunté con la luz hacia la figura y ahí fue cuando noté algo que nunca voy a olvidar. Su cara no tenía rostro. Era como si la piel hubiera sido borrada, dejando solo una superficie lisa, pálida, que reflejaba la luz de una manera antinatural. Solté la linterna y cerré la ventanilla de golpe. El miedo me paralizó por unos segundos, pero el rugido del motor me trajo de vuelta. Pisé el acelerador, dispuesto a pasar por encima de esa cosa si era necesario. El tráiler avanzó con fuerza, pero al llegar al punto donde estaba la figura, el volante giró solo, como si algo lo hubiera tomado. Golpeé otra vez las paredes del túnel y por un momento pensé que el tráiler iba a volcar. Logré controlar el vehículo, pero al mirar por el espejo retrovisor vi algo que me hizo sudar frío. La figura estaba ahora detrás de mí, corriendo, pero no como una persona normal. Sus movimientos eran erráticos, como si cada paso fuera el resultado de un cuerpo que no sabía cómo moverse. El túnel parecía interminable. Por más que avanzaba, la salida no aparecía. Mi cabeza empezó a llenarse de pensamientos irracionales. ¿Y si nunca salía de ahí? ¿Y si esa cosa no me dejaba salir? El pánico me hizo apretar el acelerador hasta que el motor rugió al límite. Finalmente vi la luz al final del túnel. Literalmente, un pequeño destello que me indicaba que la salida estaba cerca. Pero la figura seguía detrás de mí, cada vez más cerca. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, rezando para que el tráiler resistiera. Salí del túnel como un cohete y en cuanto mis llantas tocaron el pavimento del otro lado, todo se calmó. El aire volvió a sentirse normal y al mirar los espejos no vi nada, ni la figura ni rastros de ella, solo el túnel, oscuro y silencioso, como si nada hubiera pasado. Llegué al pueblo con la carga intacta, pero no dije nada. ¿Quién me iba a creer? Sin embargo, no puedo olvidar lo que vi. Algunos viejos del lugar mencionaron que ese túnel había sido escenario de muchos accidentes y que lo consideraban maldito. Nunca volví a tomar esa ruta y cada vez que pienso en aquella noche, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. A veces me pregunto si lo que vi fue real o si mi mente me jugó una mala pasada por el cansancio. Pero hay algo que me convence de que no fue imaginación. Al revisar el tráiler al día siguiente, encontré algo que me heló la sangre, marcas de manos en el costado, como si alguien o algo hubiera intentado detenerme a la fuerza. Y esas manos no eran humanas. Aquel día, mientras la grúa se llevaba los restos de mi camión, no dejaba de pensar en lo que había ocurrido. La policía, los paramédicos, todos tenían sus teorías. Que me quedé dormido, que algo salió mal con los frenos, incluso que iba distraído. Pero yo sabía que no era nada de eso. Me había pasado algo que no podía explicar, algo que me sigue atormentando cada vez que cierro los ojos. No sé si alguien pueda creerme, pero al menos necesito sacarlo de mi pecho. Tenía que llevar una carga de autopartes de Querétaro a Ciudad Juárez. Unas 30 horas de camino si no te detienes mucho, pero yo suelo tomarme las cosas con calma. Había planificado hacer una parada larga en Torreón para descansar, cenar algo decente y estirar las piernas antes de seguir. El viaje empezó normal, con el rugir constante del motor y las luces traseras de otros vehículos parpadeando en la distancia. Esa tarde, antes de partir, me encontré con un colega en la gasolinera.
Era un viejo amigo, alguien que conocía desde mis primeros años en el oficio. Mientras llenábamos los tanques, intercambiamos algunas bromas. Le conté mi ruta y me dijo algo que, en ese momento, me pareció una broma más. Vas a pasar por el tramo del Saltillo, ¿no? Ese lugar tiene su historia. Ten cuidado, porque dicen que a veces se suben cosas a la cabina sin que te des cuenta. Le respondí con una risa nerviosa, pero no le di mucha importancia. Después de todo, los camioneros siempre contamos historias para entretenernos en el camino, aunque sean inventadas. Sin embargo, cuando me despedí y tomé la carretera, esas palabras seguían dando vueltas en mi cabeza. La noche cayó rápido. En el desierto, la oscuridad no tiene comparación. Es como si el mundo se apagara completamente y solo quedaran las estrellas para recordarte que aún estás vivo. La música en el estéreo me ayudaba a mantenerme despierto, pero a medida que avanzaba, comencé a notar algo extraño. El aire dentro de la cabina se sentía pesado, como si hubiera alguien más respirando conmigo. Apagué la música por un momento para escuchar mejor, pero solo oía el rugido del motor y el golpeteo rítmico de las llantas sobre el asfalto. Decidí no pensar demasiado en eso. Tal vez era el cansancio, me dije. Miré el reloj del tablero y calculé que en unas 4 horas llegaría a Torreón. Fue entonces cuando ocurrió la primera cosa fuera de lo común. De repente, sentí un tirón en mi brazo izquierdo. Fue como si alguien hubiera jalado de mi manga con fuerza, casi arrancándome la mano del volante. Mi reacción fue instintiva. Tiré el volante hacia la derecha para corregir, pero eso solo hizo que el camión se tambaleara peligrosamente. Logré estabilizarlo, pero mi corazón latía como loco. Miré mi brazo, esperando encontrar algo que explicara lo que había pasado, pero no había nada. Me detuve en el acotamiento para tomar aire y tranquilizarme. Las luces del tráiler iluminaban el camino vacío frente a mí, pero detrás de esas luces solo había oscuridad. Me bajé para estirar las piernas, revisé las llantas y la carga, pero todo estaba en orden. Encendí un cigarro y me quedé parado ahí, mirando la carretera en la distancia. En ese momento pensé en regresar a Querétaro, inventar alguna excusa y dejar que otro se encargara del encargo, pero me convencí de que estaba exagerando. Quizá me había golpeado el brazo con algo sin darme cuenta. Subí al camión, encendí el motor y seguí adelante. 1 hora más tarde pasé por un tramo completamente desolado. Ni un alma en la carretera, ni siquiera los reflectores de los postes alumbraban el camino. Solo estaban mis luces y la oscuridad, que parecía tragárselo todo. Entonces vi algo raro, unas luces rojas titilando en la distancia. Parecían las de otro camión, pero estaban demasiado bajas, casi al nivel del suelo. Cuando me acerqué, noté que no era un tráiler. Eran unas luces pequeñas como faroles, pero flotaban. No estaban conectadas a nada. Me quedé mirando, tratando de entender qué estaba viendo, hasta que de repente desaparecieron, como si nunca hubieran estado ahí. El motor del camión tosió en ese momento, como si fuera a apagarse, pero volvió a rugir con fuerza. Algo dentro de mí me decía que no debía detenerme, así que aceleré. El tramo parecía alargarse y el silencio era tan profundo que me hacía sentir pequeño. Cuando finalmente empecé a ver las primeras luces de Torreón, sentí un alivio momentáneo, pero ese alivio se evaporó cuando algo se movió en el asiento del copiloto. Giré la cabeza y vi, claramente, una figura sentada ahí. Era un hombre. No podía verle el rostro, pero llevaba un sombrero viejo y una chamarra deshilachada. Mi primer instinto fue frenar, pero mis manos no respondieron. El camión seguía avanzando mientras yo miraba al extraño. «¿A dónde va, patrón?», dijo, con una voz ronca y lenta, como si cada palabra le costara esfuerzo. No respondí. Mi garganta estaba seca y el sudor me corría por la frente. Intenté moverme, pero era como si algo me mantuviera pegado al asiento. Él se rió, un sonido bajo y gutural, y luego se desvaneció frente a mis ojos.
Cuando recuperé el control, detuve el camión de golpe. Me quedé jadeando, con las manos temblorosas en el volante. ¿Había imaginado todo eso? ¿Era posible que el cansancio me estuviera jugando una mala pasada? Revisé el asiento del copiloto y lo único que encontré fue una mancha oscura, como si alguien hubiera estado ahí. La última parte del tramo, antes de llegar al centro de Torreón, es un puente largo que cruza un río seco. Siempre me ha parecido un lugar extraño, pero esa noche lo sentí más lúgubre que nunca. A mitad del puente, el aire dentro de la cabina volvió a sentirse pesado. El camión comenzó a temblar, aunque la carretera estaba lisa. Entonces ocurrió lo peor. Un tirón, esta vez más fuerte, jaló mi brazo izquierdo, haciéndome perder el control. Intenté corregir, pero el volante parecía tener vida propia, girando en direcciones que yo no quería. El camión golpeó la barrera del puente y por un momento pensé que íbamos a caer. Logré frenar justo a tiempo, pero el impacto dejó marcas profundas en el metal. Salí tambaleándome, buscando algún daño mayor, pero lo que vi al otro lado del puente me dejó helado. El hombre del sombrero estaba ahí, de pie, mirándome. Levantó una mano, como si me estuviera llamando, y luego desapareció. Cuando finalmente llegué a Torreón, dejé el camión en el taller más cercano y tomé un taxi hasta un hotel. No podía seguir manejando. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre del sombrero sentado a mi lado o parado en el puente. Desde entonces, no he vuelto a pasar por ese tramo. Cada vez que alguien me pregunta qué pasó esa noche, les digo que fue un accidente, que perdí el control por el cansancio. Pero en el fondo sé que fue algo más, algo que no puedo explicar. Quizá nunca lo entienda, pero sé que jamás volveré a manejar de noche por esa carretera. Era una noche tranquila, o al menos eso parecía, cuando tomé la carretera libre entre Saltillo y Monterrey. Un tramo que siempre preferí evitar por lo peligroso. Curvas cerradas, iluminación deficiente y demasiadas historias de robos. Pero esa noche no tenía alternativa. El cliente insistía en que llegara a tiempo con la carga, un lote de maquinaria pesada. El tiempo apremiaba, y en este negocio, cuando el reloj manda, uno obedece. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes. La luna apenas lograba asomarse entre ellas, y la oscuridad parecía más densa de lo normal. La radio apenas agarraba señal, así que el único sonido era el ronroneo constante del motor y el golpeteo rítmico de las llantas contra el asfalto. Conduciendo solo, en medio de esa penumbra, uno empieza a pensar en cosas raras. Intentas sacudirte las ideas, pero ahí están, imágenes de cosas que nunca has visto y que ojalá nunca veas. Había pasado un buen rato desde que dejé atrás el último pueblo, un lugar pequeño con un par de tienditas y una gasolinera. Miré el reloj de la cabina y calculé que me faltaban unas 2 horas para llegar a Monterrey. El tráfico era prácticamente inexistente y salvo por algún que otro carro que se cruzaba, tenía la carretera para mí solo, o eso pensé. De reojo noté algo raro en el retrovisor. Primero creí que era una sombra, tal vez una ilusión provocada por la falta de sueño. Pero conforme seguí avanzando, la sombra empezó a tomar forma. Era un hombre. Corría detrás del camión. No era normal. Estaba seguro de que iba a más de 80 kilómetros por hora y aún así ese hombre parecía seguirme el paso. Tenía una figura delgada, casi esquelética, y aunque no podía distinguir bien su rostro, algo en su manera de moverse me inquietó. No era una carrera natural, era como si sus pasos no tocaran el suelo. «No puede ser», dije en voz alta, tratando de convencerme de que era un truco de la mente. Tal vez necesitaba un café o un cigarro para despejarme, pero no podía apartar la vista del retrovisor. El hombre seguía ahí. Se acercaba cada vez más, y lo que más me asustaba era que no parecía cansarse. Finalmente, no pude más. Decidí detenerme. Pisé el freno y el camión comenzó a desacelerar.
Sentí el peso de la carga empujando hacia adelante, pero logré controlar el vehículo. Apagué el motor y bajé de la cabina con una linterna en mano. Afuera el aire era helado y la oscuridad se sentía pesada, como si te envolviera. ¿Quién anda ahí?, grité, apuntando la linterna hacia la carretera vacía. No había nadie, absolutamente nadie. La tensión en mi pecho se intensificó. Miré hacia atrás, hacia el camino por donde había venido, pero solo había asfalto vacío, extendiéndose en la distancia. Regresé al camión con el corazón latiéndome en las orejas. Me senté en el asiento del conductor y traté de encender el motor, pero nada pasó. Giré la llave de nuevo, y lo único que escuché fue el chasquido seco del sistema eléctrico fallando. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. El camión nunca me había fallado de esa forma. «Vamos, vamos, no me hagas esto ahora», murmuré, golpeando suavemente el volante. Volví a intentarlo y, esta vez, el motor arrancó. Solté un suspiro de alivio y moví la palanca de cambios. Cuando estaba a punto de arrancar, sentí un tirón extraño en las llantas traseras. El camión patinó y golpeó el guardarraíl con un estruendo metálico que resonó en la noche. Me bajé de nuevo, esta vez para inspeccionar los daños. La caja de carga estaba intacta, pero el impacto había doblado parte del chasis y rayado la pintura. Mientras revisaba el camión, esa sensación de que algo no estaba bien regresó. Fue entonces cuando escuché algo que hizo que se me helara la sangre. Pasos. No los vi, pero los sentí, ligeros y rápidos, acercándose desde el lado opuesto del camión. «¿Quién está ahí?», grité de nuevo, esta vez con la voz más firme, aunque por dentro sentía que me iba a desmayar. La linterna temblaba en mi mano mientras apuntaba hacia el frente del camión. Nada. Caminé unos pasos, tratando de convencerme de que todo era paranoia, cuando de repente escuché un sonido que nunca olvidaré. Era una risa, baja, gutural, como si viniera de algo que no sabía cómo reír correctamente. No era humana. Giré la linterna hacia la dirección del sonido y entonces lo vi. No puedo describir exactamente lo que era, porque mi mente se niega a recordarlo claramente. Solo sé que tenía algo en los ojos, algo que me hizo querer correr, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. Sentí que el tiempo se detenía mientras esa cosa se acercaba. Su risa seguía llenando el aire, mezclándose con el crujir de sus pasos en la grava. De alguna manera encontré la fuerza para moverme. Corrí de regreso a la cabina del camión y cerré la puerta con un golpe. Encendí el motor de nuevo, ignorando el rechinido metálico del chasis. Esta vez arrancó sin problemas y metí el acelerador a fondo. No miré hacia atrás. No quería saber si seguía ahí, aunque algo dentro de mí me decía que no me había dejado. La carretera parecía más larga de lo normal, como si nunca fuera a terminar. Cada sombra al borde del camino me parecía una amenaza, y cada crujido del camión me hacía pensar que esa cosa estaba debajo, esperando. Cuando finalmente llegué a una zona habitada, sentí un alivio inmediato. Las luces amarillas de un pequeño pueblo me recibieron como un faro en medio de la tormenta. Estacioné el camión frente a una fonda que, para mi sorpresa, estaba abierta a esa hora. Entré buscando algo caliente para calmarme los nervios. La mujer detrás del mostrador, una señora mayor con el cabello recogido en un chongo, me miró con curiosidad. «¿Todo bien, joven?» «Parece que vio un muerto», dijo con una sonrisa que no tenía malicia, pero que me puso la piel de gallina. Le conté lo que había pasado, esperando que se riera o me dijera que era una tontería, pero su expresión cambió. Se inclinó hacia mí y susurró algo que me dejó helado. «Dicen que por esas carreteras corre el alma de un hombre que murió atropellado hace muchos años. Anda buscando al chofer que lo mató, pero como nunca lo encuentra, se aferra a cualquiera que pase por ahí. No sé si lo que vi esa noche fue real o si mi mente me jugó una mala pasada.
Lo único que sé es que desde entonces evito esa carretera, aunque tenga que dar vueltas más largas para llegar a mi destino. A veces, cuando conduzco solo en la madrugada, reviso el retrovisor más de lo necesario, esperando no ver a nadie corriendo detrás de mí. La carretera puede enseñarte muchas cosas, pero hay lecciones que nunca querrás aprender.